Le damos la bienvenida a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, y le va a encantar lo que digo, y peronista. Guillermo, ¿cómo va? José Fernández y Walter Ferreiro saludan, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes. No, gracias por atendernos. Bueno, el otro día nos cruzamos en una conferencia de prensa y demás, que después quiero que me cuente un poco qué es esto del plan económico peronista, pero justamente el viernes, Tombolini, el nuevo secretario de Comercio, dijo algo así como: de Guillermo Moreno admiro que se haya metido como se metió en el control de, no en el control de precios, sino en el control de la formación de los precios. Y dijo, eso es admirable, aunque por ahí no comparto tantas sus formas. Yo le pregunto si con la forma de Tombolini puede llegar a un buen puerto. Bueno, primero, no escuché esa declaración. Me parece muy bien que reivindique que la administración del comercio interior se inicia con una correcta estructura de costos de los bienes y servicios que se comercializan en el mercado. Ahora, le aclaro, eso se da de bruces con lo que están haciendo en energía, porque lo primero que tendrían que hacer antes de que el ministro de Economía decida aumentar las tarifas, como lo decidió, es hacer costos. Primero tendrían que hacer costos, no tendrían que informar por qué tienen que aumentar las tarifas eléctricas. Y si es una explicación muy sencilla, si lo que vos pagás no alcanza a cubrir los costos de lo que utilizás, te tienen que aumentar. Y vos no vas a chillar. Claro. Ahora, si no te dicen los costos, ¿esto qué denota? Un desorden. Tombolini dice que hay que hacer costos, y 2 días antes su jefe decidió aumentar las tarifas sin hacer costos, que es lo que venimos reclamando desde hace años. Incluso con Kicillof, porque el que le cambió la misión y función a la Secretaría de Comercio fue Kicillof, cuando inventó esa tontería de precios cuidados. Porque en precios cuidados casualmente no se hacen costos. Son como precios que él mismo dijo de referencia para que permitan que el mercado y una sarta de pavadas, ¿no? Que se ordenen y bla, bla. Típica conducta socialdemócrata de decir que hago algo para no hacer nada. Lo de Tombolini está muy bien. Vos haces costos y a partir de ahí emerge la tasa de ganancia. Y a partir de ahí se clarifican todas las discusiones. Sí. Ahora, el que dejó de hacer costos en la Secretaría de Comercio, obviamente que primero fue Cavallo en el 95, yo rearmo la Secretaría de Comercio, y después Kicillof alegremente deja de hacer costos e inventa esa tontería que te acabo de decir. Después sigue Macri, imagínate vos, no hace falta que digamos, sí. Y después vino Alberto, y ninguno hizo costos. El que más intentó, pero muy poquito, fue Feletti. Sí. Pero nada, no pudo. Porque no es fácil armar un equipo de hacer costos, ¿eh? Es muy difícil. No es que agarrar los muchachos que aprobaron costos en la Universidad de Matanzas y decir, haceme los costos del pan lactal, ¿eh? Hay una distancia sideral entre una cosa y la otra. Son verdaderos expertos los muchachos o muchachas que hacen costos. Imagínate calcular el costo de un automóvil. ¿Eh? Claro. Claro. Tenés 100.000 variantes. Guillermo, vos que conocés bien el lugar de la Secretaría de Comercio Interior, la estructura. Además, ahora Tombolini suma comercio exterior, o sea, no va a ser solo interior, va a ser secretario de Comercio y va a sumar también la de exterior. Y en otra de las declaraciones que hizo, además de reivindicar tu tarea, dijo que la Secretaría no tenía estructura para controlar los precios. No, claro, nunca creamos una estructura para controlar precios. Nunca hice eso. Yo recreé la Secretaría con el residual de inspectores que habían quedado, que eran 27. Y cuando me fui había 27 y no precisas más. Y con Macri quedaron menos de 10, ¿no? En un momento, sí. No, siguen estando los mismos muchachos. Un poco más, un poco menos, sí se jubilan, sí. Pero no precisas más, ¿eh? ¿No? Precisás. No, porque la administración de comercio no es un tema de control.
¿Cómo vas a controlar miles de negocios? Claro, ¿Pero imposible. Imposible. Entonces, ¿qué inventó Kicillof? Precios Porque cuidados. es el origen, muchachos. No, pero aparte de precios cuidados. Estamos hablando del control, eso ya lo dijimos. Él inventó precios cuidados para decir que hacía algo y no hacía nada. Y después Cristina se llenaba la boca pensando que eso servía para algo. Como si Cristina supiera de economía y pudiera validar qué sirve y qué no sirve. O sea que se supone que en el peronismo se subsume en una persona que sabe todo, pero muchacho, ¿qué nos pasó en el peronismo? ¿Qué es lo que nos pasó? Bueno, complementado con esto, de precios cuidados, Kicillof convoca a las organizaciones populares, él las llamaba sociales, Sí. a controlar los precios. Porque como no tenía estructura, no conforme con eso con los intendentes, porque se suponía que los intendentes sí podían llegar a todos los almacenes. Pero ¿de qué estupidez estamos hablando? Si el peronismo es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Nosotros somos los defensores de la libertad. Y después querés con toda esa cantidad de inspectores que salían con pechera, que no se entendía qué hacían, lleno de cuadernos y de cosas, ¿querés que no crezca mi ley? ¿Querés que la sociedad no sienta que te quitaron el oxígeno? ¿Pero qué nos pasó a los peronistas? ¿Sabés qué nos pasó? Empezaron a penetrar en nuestro ser ideologías extrañas. La socialdemocracia. De la mano de Kicillof. De la mano de un secretario de pensamiento y no sé cuánto, como más se llamaba este muchacho Foster, Sí. que no tenía nada que ver con las más puras tradiciones de nuestra doctrina. Y utilizando y abusándose de los votos peronistas, te empezaron a negar a la realidad como criterio de verdad. Y te empezaron a aplicar que todo tiene que ver con la autopercepción. Entonces vos tenés hoy un presidente, y ahora parecería ser, Dios no lo permita, un ministro de Economía, que autoperciben que la economía del sector privado, como dijo Massa en su presentación, anda bien. Y que la que anda mal es la economía del sector público, como si hubiese en la Argentina dos economías, sin un solo sistema. Y lo que está pasando en el sector público no tiene que ver con el sector privado y viceversa. ¿Pero qué nos pasó, muchachos? Pasó todo este mamarracho que comenzó con Kicillof. Y esta es la verdad histórica. Después la continúa Macri con su neoliberalismo, un ciclo oligárquico al principio y después viene el Fondo Monetario claramente neoliberal. Y después viene Alberto otra vez socialdemócrata, pero como ya explicamos hasta el cansancio y ahora se sabe, que los neoliberales y los socialdemócratas son lo mismo en economía, porque son la escuela austríaca. Y es lo que se enseña en la Universidad de La Matanza a los chicos que estudian economía. Cuando vos agarrás el plan de estudio, se enseña en la escuela austríaca. En todo caso, cuando van terminando su carrera, viene algún profesor, que siempre hay, más sabio, y le dice, mire muchacho, esto derivó en 2 escuelas políticas, y ahí vas a la licenciatura en ciencias políticas. El capitalismo visto desde los banqueros, no desde los industriales, que es el neoliberalismo, por eso la que reina es la tasa de interés, y los fondos de inversión son los que terminan objetivando la economía. Y del otro lado, la socialdemocracia, que dice expresar a los desposeídos del sistema, pero que es falso, porque se encuentran los dos en los fondos de inversión. Entonces vos tenés muchachos de fondos de inversión que usan corbata y muchachos de los fondos de inversión que no usan corbata. Esa es toda la diferencia, porque ordenan la economía desde la tasa de interés. Y si no es desde la tasa de interés, desde el precio de los precios también, que es el precio del tipo de cambio. Ahora, Pero la conceptualización de la economía no es desde el trabajo, esto es lo importante. claro. Ninguno de los dos tiene al trabajo como elemento que caracteriza la construcción de la sociedad. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Dicen que quieren construir trabajo, pero como mienten sistemáticamente, mienten, son mentirosos, destruyen trabajo. ¿Y por qué te digo que son mentirosos? Porque si yo te pregunto a vos,
Ahora todos sabemos que fue una decisión voluntaria de Kicillof de evaluar en enero del 2014, ¿no? Es cierto eso, ya nadie duda. Sí, lo admiten todos. Que lo ha dicho él. Sí, claro. Muy bien. ¿Y a quién le echaron la culpa en enero del 14 de la devaluación? Hace un poquito de memoria, que no sos tan pibe para no acordarte. No me acuerdo. Sí, te vas a acordar a la que te lo diga. Aranguren de Shell. Ah, claro, sí, tenés razón. Ah, por una corrida cambiaria. Una corrida cambiaria. ¿Sí? Que no era tal. Vos imagínate que te iban a hacer devaluar por 200 millones que había comprado Shell, una empresita que tiene el 20% del mercado, claro, cuando YPF ya tenía el 51 o el 55% del mercado. Sí. Imposible. Cuando no éramos nada, Shell venía a la oficina y cumplía lo que tenía que cumplir. No voy a hablar bien de Aranguren, te estoy diciendo que mintieron, porque son mentirosos. Los socialdemócratas y Guillermo, los neoliberales son mentirosos. Sí. Pero sabemos que existen esas especulaciones, ¿no? Ahora, hace poco el dólar... ¿Cómo no van a existir? Pero ¿cómo no van a existir? Es la vida. Para eso existe la política económica. Claro. ¿Por qué Kicillof le echó la culpa a Shell y no se paró frente a los micrófonos como hizo Massa el miércoles pasado y dijo devaluó? Porque les gusta mentir. Dicen una cosa y hacen otra. Pero no te da la sensación que ellos no tienen el trabajo como ordenador de la vida. Por eso te digo que son mentirosos. Y es hora de desenmascararlos. Porque si no, no tiene sentido el plan económico peronista que el otro día presentamos. Bueno, ahí voy. El plan económico peronista está basado en el trabajo. Sí. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, porque si no nos quedamos en la teoría, que me encanta. Yo el otro día te escuché a vos, lo escuchaba a Valdés, lo escuchaba a Ledesma también, y digo, quiero votarlo ya, que sea mañana las elecciones. Ahora yo te pregunto, ¿es factible? ¿Y por dónde empezás? Suponete que mañana vos tenés el poder de arrancar como ministro de Economía, como presidente, como vos quieras, y decir, ¿por dónde empiezo? Esa es la historia, porque lo que ya está, ya está. El despelote que hay, ya hay. No, pero es muy importante el diagnóstico. Porque si no, seguimos hablando de la estupidez de precios cuidados, porque no te olvides que Tombolini va a hablar otra vez de esa estupidez. Sí, ya Tombolini dijo que era muy importante precios cuidados, ya lo dijo. Bueno, ¿qué querés? O hace costos o hace precios cuidados. Claro. Las dos cosas son antagónicas, por eso te digo que tienen un lío bárbaro en la cabeza. O vos encarás tu accionar haciendo costos, y a partir del precio de venta sabés la tasa de ganancia, y es lo que discutí con el empresario, por eso no precisás inspectores. Vos no discutís precio, amigo, vos discutís la tasa de ganancia. Claro. Por eso trabaja el secretario y no el inspector. Pero no me digas así como a los locos. No, te entiendo lo que vos decís. Es muy importante esto. Pero bueno, entonces no podés hacer precio, cuidado y costo al mismo tiempo. Son dos cosas distintas, son dos metodologías de encarar la situación distinta. Sí, pero vos me estás diciendo... Una que lleva al éxito y otra al fracaso. Pero vos me estás hablando del mismo empresario que te aumenta por las dudas 200% una cosa, digo. No, ¿qué querido, confiables porque cuando son los vos empresarios? No, mi amigo, no es cierto eso. Eso lo hace porque tenés una macroeconomía que es un desastre. Está bien. Con un déficit fiscal que está exactamente igual cuando Alfonsín se tuvo que ir. No es como vos decís, ¿por qué no me lo hacían a mí? Vos te pensás que por un problema de estilo. Pero por favor, muchachos. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de la patria, viejo. Estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando entre profesionales. ¿Qué estás diciendo? ¿Y pero por qué no te lo hacían ¿Vos te pensás que esto es...? Porque la macro estaba ordenada. Bueno, pero vos vas a entrar... Teníamos superávit fiscal. Yo lo que te digo es que vos vas a entrar a este lugar donde la macro no está muy ordenada. Bien, pero si yo te voy a contestar la pregunta. Bueno, está bien. Yo te lo voy a contestar, estoy haciendo la introducción. Perfecto. Para que quede claro el concepto. Entiendo, dale. Para que quede claro el concepto. Ahora ya estamos en este desastre, de la misma manera que nosotros lideramos el desastre de Duhalde. Perdón, de la Rúa. Claro, o Duhalde no tuvo que agarrar el desastre de la Rúa. Sí. Y lo ordenó Duhalde. Nosotros tuvimos que agarrar el desastre que habían dejado los radicales. Con el ciclo peronista que empezó en el 2002. Bueno, muy bien, ahora vamos. Somos presidentes. No Moreno, la causa, el movimiento peronista. Entiendo. Llega a la presidencia. Y llega un ministro de Economía peronista. Lo primero que tiene que hacer es ir a hablar con el Fondo Monetario.
y decirles, señores, este acuerdo que ustedes hicieron con el gobierno anterior está mal hecho técnicamente, porque no se sabe quién pone la plata, porque lo hicieron entre un socialdemócrata, que también mienten en Argentina, y ustedes que tienen una visión neoliberal y que lo que importa es cobrar. Entonces, como no pueden explicar que la plata la pone el pueblo, esto significa los jubilados, pensionados, los comerciantes, bla, 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 hacen todo un baru para esconder quién pone la plata, pero al final la tiene que poner el pueblo consumiendo menos. Sí. En una economía que está absolutamente desquiciada y que no para de caer, porque es falso que esté creciendo. Están leyendo mal las estadísticas, las humildes estadísticas del INDEC, que están bien hechas, como siempre. Entonces, mire, la plata que vamos a nosotros necesitar para honrar los compromisos con ustedes, que hay que honrarlos, y ustedes nos dieron 10 años de plazo para pagar, la van a poner las terratenientes en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. A ver, Moreno, ¿cómo es que van a poner la plata a los terratenientes que son 1000 familias? A ver, nos interesa eso. Mire, es muy sencillo. Vamos a hacer una ley de arrendamientos rurales para bajar el costo de los alquileres de los productores en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Como le bajamos el costo, no hay ningún problema en poner retenciones móviles. Para todos los productos que surjan de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, en función de los precios internacionales y de los costos de implantación, los costos totales de implantación, más la tasa de ganancia justa y razonable para el productor y en ese costo total está incluido un porcentaje lógico que se tiene que llevar el terrateniente por la propiedad de la tierra de un bien que no se amortiza. Sí, no, sí. Claro, no se amortiza en la Argentina ni en ningún lugar del mundo, sí, claro. Sí, la sociedad rural te va a decir, ¿vos crees que la sociedad rural te va a decir, sí, Moreno, tranquilo, lo hacemos? Pregunto, no tengo ningún inconveniente en lo que diga la sociedad rural. Yo no me voy a pelear con tu mamá, eso es hacer política. Ah, ok. Porque lo que yo estoy seguro que me va a decir Moreno, así no te eduqué para esto, es tu mamá, que con su esfuerzo hizo que su hijo, que sos vos, sea un profesional. Y ahora otra vez vos, porque no querés mirar fijo a la sociedad rural o tenés miedo, te abusás de tu mamá, porque tenés miedo. Hay dos condiciones, o tenés miedo, entonces andate a tu casa, o pensás como ellos y querés castigar a tu mamá. Y yo te digo que es injusto que vos castigues a tu mamá, porque tu mamá es la que hizo la patria, y no tiene por qué ahora pagar la deuda. Ahora, para tu sorpresa, y yo no miento, para tu sorpresa, eso que vos decís que va a decir la rural, yo no lo sé. No te digo que va a decir lo que sí, Gracias, Moreno, vamos a aplaudir. Pero ¿sabés que lo pongo en duda por conversaciones que yo estoy teniendo? No sea cuestión que entiendan más de lo que vos pensás. Porque empieza a estar en juego otros valores. Y empieza a estar en juego la patria. Está claro que si vos le querés hacer pagar la deuda a tu mamá, el país va a entrar en convulsión y no sabemos dónde termina. Porque no le podés sacar $1 a tu mamá. Ahora, quizás si vos le decís a la rural, bueno, por este esfuerzo patriótico, yo le voy a dar un bono del Tesoro Nacional a 25 o 30 años, en dólares, a tasa de interés internacional. Y le voy a reconocer ese esfuerzo patriótico. Y ahora usted va a tener muy claro que todo lo que cobremos de retenciones, que las paga finalmente usted porque el productor se las traslada con la baja del costo del alquiler y el productor no paga nada, si bien es el que las paga en su estructura de costos, como le bajaron los costos del alquiler, finalmente la termina pagando el terrateniente. Por ese esfuerzo patriótico que le reconocemos, está claro que usted sigue recibiendo la misma plata. La diferencia que un cash, que es ahora, y el resto en el largo plazo. Y vos me podés decir, entonces, dejamos de estar endeudados con el fondo y pasamos a estar endeudados con la rural, sí. Pero en 25 o 30 años, el país tiene que tener un ingreso per cápita de $30.000 por lo menos. Con lo cual esa deuda prácticamente se paga sola, no tiene ninguna importancia. Mirá qué fácil esa conversación con la rural. Y no te cuento con las bolsas de los mercados,
diciendo aparece un instrumento en dólares que de alguna manera está, como corresponde a los bonos del Tesoro, con un subyacente mucho más importante, que es la capacidad de una economía que crece. Cuando vos te volvés de Washington, porque lo que quieren ellos es cobrar, y entonces ya le ponés la plata arriba a la mesa, te estoy hablando de una plata hoy que podés llegar a 15.000 millones de dólares anuales, con lo cual en 3 años pagaste todo. Pero ponele que agarrá los 10 años, porque tonto no sos, con 7.000, 8.000 y menos que eso, le estás pagando al fondo, por año. Volvés a la Argentina, ya no tenés esa condicionalidad. Entonces haces lo segundo que tenés que hacer, que es hacer costos de energía. Cuando vos haces costos de energía, que el último que lo hizo en la Argentina fui yo, y el barril de petróleo te da $35 con exploración y explotación, después le agregás los costos de transformación de ese petróleo en el combustible, en sus derivados, vas a llegar a un dólar de 60 centavos el litro del dólar de exportación. Con ese 60 centavos, que yo lo tuve muchísimos años, la economía florece. La economía florece, solita, porque la Argentina es básicamente logística. Por el otro lado, las retenciones te permiten bajar proporcionalmente el precio de la comida, con lo cual los ingresos populares recuperan poder adquisitivo. Volvés a la situación anterior a Macri, cuando devaluó y sacó retención y duplicó el precio de la comida, y ahí es donde se empobrecieron todos los sectores populares, porque no podés dejar de comer. Guillermo. Entonces volvés a ir a la peluquería, volvés a comprar los ladrillos en el corralón, la cuotita del auto, el librito, te comes una pizza con tu novia el viernes a la noche, con todo lo que eso significa. Guillermo. Del otro lado, como bajaste la energía, las empresas empiezan a ser rentables. Volvés a tener el pan a 3 veces el kilo de harina. ¿Cuánto tiene que estar el kilo de pan? 3 por 1. ¿Cuánto le cuesta al panadero el kilo de harina? Tanto. Por 3 el kilo de pan. Ahora está por 5, porque es el costo de la energía. Todo esto el mercado lo sabe, por eso tiene que trabajar el secretario de Comercio, no un ejército de inspectores, que es lo que inventó Kicillof, porque le mintió a la sociedad. Y ahí aparece la verdad de la milanesa. Los que mentimos, los que mienten y los que no mentimos. Los que mienten y los que no mentimos. Ahí aparece, y el peronismo no miente, por eso es el único que puede hacer un plan económico, escribirlo, repartirlo y de cara al sol decir lo que va a hacer. Guillermo, gracias. La seguimos más adelante, es interesantísimo. Vamos a ver cómo avanza Tombolini, Massa y demás. Pero si ya sabés cómo avanza, muchacho. No, bueno, pero si se va a meter... Sabés cómo avanza. ¿Vos decís que no? Pero no le tenés fe. Pero, ¿Massa es peronista? ¿Es peronista Massa? Pero escuchame una cosa, si él hace un diagnóstico diciendo, ¿vos no lo escuchaste decir que el sector privado está creciendo y generando empleo? Sí. ¿Y a vos te parece que eso es lo que pasa en la economía hoy? Bueno, averigua eso, y si vos pensás que ese es el diagnóstico, listo. Si ese no es el diagnóstico, ahí tiene el plan económico peronista. No, yo creo que el principal problema que tiene la gente hoy es que la guita no le alcanza, primero, uno. El segundo gran problema que tenemos es que se creó un ejército, como decís, de planes que hace que la gente, y eso le doy la derecha a ustedes, a los peronistas históricos, que el laburo dignifican un montón de cosas. Entre ellas, eso de sentirse útil, de que te ganaste, pero además de que la guita te alcance. Pero hoy se han acostumbrado a vivir con nada. Pero se creó una nueva categoría de trabajadores pobres. O sea, además, que no, el trabajador que no llega a la canasta básica. Bueno, entonces, eso no existe porque, escúchame, hasta en las dictaduras más crueles que tuvo la Argentina, el salario mínimo vital y móvil era precisamente porque el que trabaja no puede ser pobre. ¿Cuál es el indicador? ¿A dónde tenés que poner el salario mínimo vital y móvil? Te estoy hablando de las dictaduras, Sí. En el lugar donde un trabajador ganando eso ya no es pobre. Claro. Por eso te digo que esto es falso. Todo esto está mal. Por eso tiene que venir un gobierno peronista y solucionar esto. Ahora, no es un problema de tenerle fe o no tenerle fe.
Yo creo que cuanto antes hagamos un gobierno peronista en una asamblea legislativa era mejor. En vez de hacer este mamarracho que hicieron, porque no convocaban una asamblea legislativa, elegíamos un gobernador veterano que haya atravesado el 89 y el 2001, le dábamos a los radicales los órganos de control y te ponías a hacer una política peronista. No este mamarracho. Con esta, escúchame, está clarísimo. Se tuvo que hacer cargo Massa porque Cristina no tiene un hombre, no tiene un equipo y no tiene un plan para hacerse cargo de una soledad ominiosa. Es una cosa de loco lo que está pasando. ¿Por qué no cortamos por lo sano? Nos ponemos de acuerdo en una asamblea legislativa que institucionalmente es lo que hay que hacer y elegimos un gobernador que nos lleve rampante y bien y tranquilo al año que viene a las elecciones con un peronismo competitivo. Y dejemos lo que ya está. Esto ya está. Ahora, si vos seguís pensando que es un problema, de que en realidad la platita no te alcanza porque hay malos chicos que aumentan los precios, pero la cosa estaría mal, que está el cuco, que está esto, que está aquello, y encima ahora decís que hay dos economías, una la de los privados y otra la de los públicos, y no pensás que la economía es un sistema, ¿qué querés que te diga? Te mando un fuerte abrazo, amigo, nos vemos la próxima. Cuídate, abrazo, gracias. Chao.